La 4, la amarilla, es la temperatura. Sí. ¿Puedes ver allí el promedio que te da? Creo que no. Tal vez por aquí. No, creo que no, profe. Bueno, tendría que buscarle, seguro sí puedo hacerlo. Ok, creo que acá en la f de x marcas la columna y acá arriba creo que le pones promedio, ¿no? ¿Dónde? F de X. No, creo que eso es para meter funciones. Ok. ¿Eso es Excel, no? ¿O qué es? Sí, sí, es Excel. Intenté hacerlo con el otro, con GNumPlot y con XMGrace, pero no me dejaba. A ver si al final de la clase me ayuda con eso, porque no logré graficarlos en XMGrace ni en GNumPlot. A ver, tu promedio anda como en 4, 4, 3. Sale, listo. Sí. A ver, ¿quién más enseña? Yo, profe. A ver, Alma. Temperatura. Ajá. Sí, es una raya, ¿no? La azul. ¿Ese qué programa es, Alma? Es en MATLAB, de hecho, la azul, si le hago zoom, o sea, ya se ve más. Aquí, por ejemplo, así se ve. Fluctúa un poquitito. Ajá. Ahí puedes calcular el promedio de la temperatura, ¿no? No lo investigué, pero si quiero ahorita yo le muevo y la encuentro. Ok, lo graficaste en MATLAB muy bien. Sale, chamacos. ¿Quién más me enseña sus curvas? Yo le enseño, profe. A ver, Fernanda. Ahí voy. Aquí está. Sale. Bien. ¿Y la temperatura la tienes? Ah, sí, voy, un segundo. Ah, no, este no es, este no es, este no es. Ah, energía. No, aquí está. Ok. Anda alrededor de 9, ¿no? Sí, se mantuvo ahí como fluctuando. A ver, ¿quién me enseña? ¿Alguien tiene la animación de toda la trayectoria? Sí, profesor. A ver, ponla. Un segundo. Aquí está Emanuel. ¿Tú me escribiste, Manuel, así que no sabías graficar? Sí, pero ya pude. Ok. Sí. Un segundo. ¿Dónde estás? Ok. ¿Puedes dejar esa, nada más una, la de la esquina inferior derecha? Esta nada más la pícale aquí. Ok. ¿Qué le pongo? ¿Aquí? Ajá. No, acá abajo, la otra. Acá. ¿La puedes adelantar un poquito? Porque acá Sí, profesor. con el cursor. Dale. Por ejemplo, dale más. Sale.
Ok, síguele. Ok, chavos, a ver, regrésate un poquito. Fíjense, pélenme jóvenes, vamos a trabajar. Regrésale hasta el 0. Ok, fíjense dónde está el fluido. A ver, deténla y regrésala al 0. Ahora sí regresa el cursor al 0, ¿vale? Sale. A ver. Ustedes tienen aquí n partículas en un volumen y la energía interna se tiene que conservar. N son estas n partículas, el volumen no es más que Lx por Ly por Lz. Y la energía que les va a dar, pues yo no sé a qué energía esté. Pero bajo estas condiciones, el fluido va a tener una temperatura, va a tener una presión y va a tener otras propiedades, que no sé cuáles son. Las voy a medir. Entonces, a estas condiciones de NDE, este cristal es inestable. Porque si fuera estable, ahí se quedaría. Pasar el tiempo y solamente fluctuaría. Entonces, en las condiciones que están simulando no es estable. Si lo adelantas con el mouse al 4000 más o menos, vean que ya se derritió. A ver, regrésate más o menos al 1000. Después muy, muy loco. O sea, fíjense, por ejemplo ahí está. ¿Qué le pasó al cristal? Se movió para acá y se deshizo. ¿Qué es lo que ven en la caja? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven? Pues que se van elevando las partículas. Bueno, o sea, no se van elevando. ¿Puedes girar un poco la caja y ponerla en esta dirección? Ok, no puedes. Vete acá a Edit. Ay, Vete, pícala a Edit. ajá. Application Settings. Ahora vete a Viewports. Y ahora agárrate el primero. Ok. Ahora sí, acomódala. Bien. Si te das cuenta, las partículas no se elevaron. O ahora me dirás, bueno, es que se movieron a la derecha. Bueno, ¿cómo lo quieres ver? Aquí no hay gravedad, aquí la gravedad es 0. ¿Por qué es 0? Porque las partículas son tan chiquitas o tenemos una masa tan chiquita que la gravedad no actúa y además no le pusimos gravedad a la simulación. La gravedad es 0. Yo le puedo poner gravedad y ver cómo sedimentan las cosas. Pero aquí no le pusimos gravedad a nuestro programa. Acuérdate que tú controlas todo en el programa. Entonces el fluido al inicio estaba, regrésate al 1 otra vez. Sale, ahí están las partículas, vete al 1000, avanza el tiempo, al 1000, 1000. Ok. Sale, ahí mero. Las partículas, se derritió el cristal. ¿Y qué es lo que ven ahorita, chavos? ¿Qué ven? Desorden. Aparte del desorden. Pues son muy poquitas, ¿no? Las que se empiezan a ocupar como todo el resto del volumen. Esas poquitas que ocupan el resto de volumen, ¿cómo se les llama? Hay 3 zonas. Una zona donde hay muchas partículas, otra zona donde hay poquitas partículas y la zona donde pasas de muchas partículas a poquitas partículas. Hay 3 zonas. ¿Cómo se le llama a la zona donde hay poquitas partículas? Es un gas y esto que está acá es un líquido. Y esto que está aquí, Es el punto doble. no.
la interfase. La interfase, ¿cuál? Líquido, vapor. ¿Este es un gas o es un vapor, no? ¿Cómo le quieren llamar? Aquí está la interfase y acá tengo otra. Tengo dos por las condiciones periódicas. ¿Sale? A ver, vamos a ponerle condiciones periódicas. ¿Le puedes picar acá en Modification? Ahora, donde dice Replicate, acá, pícale abajo. Acá hasta acá abajo, hasta acá, mira. Ah, ok, ok, ok. Ahora, dile que te muestre dos cajas en X, aquí, pícale. Ay. Ay, ya me, me salí, perdón. Aquí, ajá. Aumenta. Que sería dos cajas en X. Sale, ajá. Sale. Ahora ponle una caja, dos cajas en Z, por ejemplo. Lo mismo en Z. Dale Enter. Sale. Si ustedes ven, replicamos el fluido. Entonces, la caja original era esta caja que está por aquí, ¿no? Por condiciones periódicas, estas partículas que están acá deben estar acá arriba. ¿Sale? La caja llegaba más o menos como por aquí así. Entonces aquí tengo gas. En la caja del otro lado, pues tengo que tener también gas, ¿no? Y acá abajo, si pinto otra caja acá abajo, por condiciones periódicas tengo que tener líquido, tengo que tener gas. Aquí hay gas y aquí hay gas. Entonces, como tengo condiciones periódicas, tengo dos interfaces, líquido-vapor, estas. Aquí donde termina el líquido y empieza el gas, a eso se le llama la interfase líquido-vapor. ¿Sale? Entonces, ustedes están viendo, si quieres ya déjale unas, márcalo ahí, para que Ok. lo apague. Ustedes ven que el cristal se derritió en líquido y un vapor. ¿Le puedes adelantar al 3000, por favor? Sí. Ahora, ¿qué vieron? El líquido avanzó, antes el líquido estaba acá, ahora se movió para acá. Avánzale al 6000. Sigue avanzando y por condiciones periódicas se vuelve a meter por el otro lado de la caja. ¿Sale? Síguele avanzando. Otra vez, otra vez. Entonces tu líquido va a bailotear siempre en esta dirección. ¿Por qué? Si tú lo corres más tiempo, el líquido va a seguir entrando y saliendo por esta puerta y luego entra por acá y luego entra por acá. ¿Por qué? ¿Por qué entra y sale? ¿Por qué creen? Yo tengo mi taza aquí de café. Porque hay mayor de cantidad de partículas de un lado que del otro, si es que No. lo tomáramos de izquierda y derecha. No, tiene que ver la misma cantidad en promedio de partículas en el mismo gas. Es lo mismo. Yo tengo, ¿La presión? a ver, la presión. ¿Qué necesitan para que un fluido esté en equilibrio? Hay tres condiciones que se necesitan. Termodinámicamente, un fluido está en equilibrio cuando pasa ¿qué? Presión, volumen Cuando y están en la temperatura misma. constantes. Ajá. A ver, otra vez. Cuando están a la misma, Temperatura, Temperatura. presión y volumen. no. No, no, volumen no. No, Tiene que no, ser no. que sea irrotacional. No. Tiene que haber equilibrio. ¿Cómo se llama el equilibrio de la temperatura? Isotérmico. También tiene que haber equilibrio químico, ¿no? Tiene que haber equilibrio químico. Tiene que haber equilibrio termodinámico, térmico, temperatura en el líquido y en el gas tiene que estar a la misma temperatura
tiene que estar a la misma presión. Porque si no está en la presión, entonces va a haber rotación, va a haber flujos. Si no está en el mismo equilibrio químico, entonces va a haber flujo de masa. Cuando esas tres condiciones se cumplen, el fluido está en equilibrio termodinámico. Entonces, si me dicen, es que hay más partículas del gas que de un lado que de otro. Si eso ocurre, entonces el fluido no está en equilibrio químico. ¿De acuerdo? El potencial químico en el gas y el potencial químico en el líquido debe ser el mismo. El fluido está saliendo de un lado y entra en otro. Hace eso porque el centro de masa del fluido no es cero. Hay una dirección del centro de masa que va caminando y esa dirección hay que quitársela. Entonces le estoy metiendo una restricción más al sistema, que el centro de masa, la posición del centro de masa haga movimiento browniano. Tengo que calcular el centro de masa del fluido y quitárselo a todas las partículas. El momento lineal de las partículas, digo. ¿Sí? Entonces, si las partículas se mueven es porque hay un flujo en una dirección. Entonces, el momento total no es cero. El momento total no es cero, no el centro de masa, el momento total. Entonces, se están moviendo y se están moviendo y se están moviendo. ¿Ok? Entonces, le vamos a quitar el momento a las partículas, es decir, mb. Calculo el momento total y a cada partícula le quito un pedacito, ¿no? Y eso me va a asegurar que el centro de masa haga movimiento browniano. ¿Por qué hace eso el fluido? Porque son muy poquitas partículas. Si fueran muchas partículas, eso no ocurre. ¿Ok? Entonces estamos haciendo termodinámica con sistemas pequeños, lo cual cumple y puedes comprobar varias leyes de la termodinámica, ¿no? Y por medio de la mecánica estadística estás midiendo propiedades macroscópicas, como la presión, la temperatura, potencial químico, otras cantidades que tú ves en el laboratorio. Entonces, si ustedes ven a esas condiciones, la temperatura que les dio 0.9, más o menos en promedio. Entonces, ese fluido está a una temperatura de 0.9 y vieron líquido-vapor. Había una región densa y una región poco densa. Entonces, tengo existencia el líquido y el vapor. Imagínate que yo llevara mi fluido al punto triple. ¿Qué vería? ¿Qué verían en la simulación? ¿Qué verían en el punto triple? Una región muy densa, una región un poco menos densa y la del gas, que ya es prácticamente espacio. Y estarían las tres regiones en la misma caja. Ese es el punto triple. Pues sería bueno observarlo alguna vez en la vida. No lo vean en el experimento, al menos en la simulación, que lo vean antes de morirse, ¿no? Digo, el cometa Halley ya no lo van a volver a ver ustedes, ¿no? Yo ya lo vi, ustedes no. Entonces, al menos que vean el punto triple en una simulación. Bueno, ahora vamos a quitarle el momento al sistema para que no bailotee. Ahora voy a hacer un sistema a temperatura que yo le diga. Entonces voy a hacer el NBT, el canónico. ¿Vale? ¿Qué necesito para hacerlo a NBT al sistema? Yo tengo mi sistema, a ver, les explico. Tengo NBT. ¿Qué necesito para que esté a la temperatura que yo quiero? ¿Sería tener las velocidades constantes? Si las velocidades son constantes, entonces la energía no fluctúa. No, las velocidades tienen que... ¿Cómo es la distribución de velocidades en un fluido? ¿Cómo deben de ser? Tiene que estar en una distribución de Maxwell. ¿Sí se la saben esa? Maxwell-Boltzmann. Es como una gaussiana, pero tiene una colita más grande. Y de hecho esto lo van a medir ustedes, que la distribución de velocidades en una simulación
está en una distribución de Maxwell-Boltzmann. Si todas fueran constantes, entonces estaría un pico aquí, ¿no? Y no había fluctuaciones. Hay velocidades que tienen, partículas que tienen velocidades altas y hay partículas que tienen velocidades bajas. ¿Sale? Entonces no puedes, las velocidades no pueden ser constantes, tienen que fluctuar. Si tú quieres que tu café esté a una temperatura constante, ¿qué le haces? Lo pones con paredes adiabáticas, ¿En un baño qué? un baño térmico. Hay que meterlo en un baño térmico. ¿A qué temperatura? A la misma que tú quieres, ¿no? Entonces lo que va a hacer el fluido es intercambiar calor con el medio. ¿Sale? A este baño se le llama, ¿cómo se le llama al baño? Termostato. Entonces, este es mi sistema, la caja que estoy rayando, y lo que está acá afuera es el baño. ¿Sale? Entonces me voy a inventar un termostato para que mis partículas estén a la temperatura que yo quiero. ¿Ok? Ahorita, ustedes ponen otra densidad, la que ustedes quieran, lo corren, les va a dar otra temperatura, les va a dar otra energía. Inclusive, si ustedes borran de su simulación 300 partículas y hacen con 200, el sistema se va a ir a otro estado termodinámico. No va a estar a la temperatura que ustedes quieren, ni a la energía, ni a la presión que ustedes quieren. Entonces hay que ponerlo a una presión y a una temperatura a la que nosotros queramos. Ahorita voy a trabajar con la temperatura. Vale, a ver cómo se hace eso. Voy a poner el código y les voy a ir explicando. Cursos. Física 21B. A ver, chavos, ¿dónde calculamos la temperatura? Aquí, ¿no? Okay. Entonces, lo que voy a hacer es darle yo una temperatura. Esta que está aquí, ¿sí la ven? Sí. Esta temperatura es la temperatura instantánea, es decir, la de cada paso, ¿no? Por eso le puse la I de instantánea. Ahora, yo quiero que mi sistema esté a la temperatura que yo quiero. Entonces le voy a poner temp sin I. ¿Ok? Entonces yo quiero que esté a una temperatura temp, la que yo diga. Entonces esa la voy a leer. La leo. Sale. Entonces, ¿cómo me invento un barostato en mi simulación? Vamos a ver cómo nos lo inventamos. Aquí donde calculo la aquí. Ay, ay, ay. A ver, otra cosa, este integrador que tenemos, pues es bien chafa. Si ustedes le meten el paso de simulación, el programa va a tronar, porque no conserva la energía, ¿se acuerdan de las curvas que hicimos? Siempre va adelante. Vamos a cambiar el integrador para hacerlo uno más. Que yo pueda dar pasos de tiempo más grandes, sin que aviente las partículas muy lejos. Es decir, que conserve la energía. Que la energía, cuando yo haga pasos grandes, se conserve. Este algoritmo que tenemos de Euler es malo porque está cortando a un orden muy chiquito, delta t o no me acuerdo cuál es, ¿no? Delta t algo. Entonces voy a hacer otro integrador mejor y luego cambiamos la temperatura. ¿Okay?
antes de que se me olvide. A ver, entonces, ¿se acuerdan del Euler-Cromer? Lo voy a escribir. Sale. Yo necesito conocer las posiciones de las partículas. Ya no le voy a poner vector, ya saben qué es vector, ¿no? R al tiempo t más delta t. Esto se escribe así, R al tiempo t más la velocidad al tiempo t por delta t más un medio de delta t al cuadrado por, ¿qué le ponemos? La fuerza al tiempo t sobre m, más términos de delta t al cubo. El Euler-Cromer solamente se quedaba hasta aquí, ¿no? Sí, chavos. Entonces, me gustaría que la velocidad también corte en delta t al cubo. Si la escribo, me quedaría velocidad al tiempo t más delta t igual a v al tiempo t más la fuerza tiempo t entre m por delta t más un medio delta t cuadrada por, ¿qué le pongo aquí? Segunda derivada de t sobre m, o sobre m, no sé si sea sobre m o lo que sea. De hecho no lleva m, vamos a dejarlo así, no lleva m, más términos de delta t al cubo. El problema aquí con este desarrollo, chavos, es que yo no conozco el término de la segunda derivada, ¿no? ¿Están de acuerdo? En la velocidad. ¿Sí? ¿Todos bien? Entonces, para que los dos vayan en delta t al cubo, yo necesito encontrar esa b biprima. El problema es cómo la encuentro. Ya lo habíamos hecho y lo voy a repetir, no me voy a quedar mucho aquí. Este no hay problema, este está bien. El problema es con la velocidad. Si yo me quedo nada más hasta aquí, entonces la velocidad iría como delta t cuadrada y la otra iría como delta t al cubo. Y no quiero que las dos vayan cometiendo el mismo error. Entonces, para sanar esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un desarrollo en la derivada. Tiempo t más delta t. Esto es la derivada de b al tiempo t más la segunda derivada de b al tiempo t por delta t, ¿verdad? Más términos de delta t cuadrada. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sale pues. Ok, ahora déjenme acomodar esta ecuación. B' al tiempo t más delta t menos la velocidad al tiempo t. Esto es igual a b' por t por delta t más términos en delta t cuadrado. ¿Todo bien? Sale. Ahora, ya tengo aquí este término que está acá. ¿Qué me falta? Me falta multiplicar por esta cantidad. Entonces, multiplico por un medio y por delta t cuadrada, ¿cierto?
B' T más dt menos B' por T. Y del otro lado hago lo mismo, ¿no? Un medio delta T cuadrada por B' tiempo T. Ah, perdón, no es por T cuadrada, dejen multiplicarlo nada más por una sola, ¿no? Por una sola. Así, porque aquí tengo este delta T, ¿no? Más términos de orden delta T cuadrada, que yo los tengo que multiplicar por el delta T, ¿no? Ok, entre 2, si quieren aquí. Si aquí multipliqué por esta cantidad, y el 2 lo meto por ahí y me queda esto, ¿cierto, chavos? Entonces, cuando yo ponga este término aquí, ¿qué onda? ¿Por qué no pinta? Me va a quedar delta T al cubo, ¿no? Y ya me chuto este término. ¿Sí? Entonces, en vez de poner esa cantidad, voy a poner la que acabo de encontrar ahorita. Entonces me queda que la velocidad al tiempo t más delta t la voy a reemplazar. ¿Todo bien? Hasta aquí es este término, es este término. ¿Sale? Ahora voy a escribir este término que está aquí. ¿Qué me queda? Más B' tiempo t sobre m por delta t. ¿No sería F, profe? Bueno, puse la derivada entre m. Bueno, la a. Ah, ok. Bueno, es que, ¿qué pongo la A o la? Bueno, la A no es más que la F entre M, ¿no? Sí. ¿Sale? De hecho, me chuto la M, ¿no? Sí, tendría que quedar sin la M abajo. Exacto, sin la M. Exacto. Ahora, si más, el siguiente término, pero el siguiente término sería esto, ¿no? Ay, ya lo borré. Esto que está aquí, ¿cierto? Sustituyo el lado derecho de aquí, por el lado izquierdo de aquí, ¿vale? Un medio delta t. ¿Sí o no? ¿Muy bien? B' sale al tiempo t más dt menos un medio de B' por t por delta t, ¿no? ¿Sí, chavos? No me equivoqué en un signo. Entonces, la velocidad me queda B más delta t igual a la velocidad al inicio más un medio de dt por B' al tiempo t más dt, ¿no? Y en vez de ponerle B', ¿qué le ponemos? La fuerza de una vez, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí. ¿Qué me queda aquí? Un menos y acá tengo un más. Me queda más, ¿no? Un medio de la fuerza al tiempo t sobre m por delta t. ¿Sí le vieron? Y esta morada, esta ecuación que está aquí, se trunca a delta t al cubo, ¿no? Esto ya no lo escribí porque lo absorbí en toda esta parte que estaba acá, ¿verdad?
¿Sí me estoy dando a entender, chavos? El álgebra es muy simple. Entonces, lo que tengo que pagar es que, fíjense bien, aquí tengo la fuerza al tiempo t más delta t y tengo la fuerza al tiempo t. Si quiero conocer la velocidad al tiempo t más delta t, necesito conocer la fuerza adelante y la fuerza atrás. ¿Ok? ¿Puedo borrar esto, chamacos? Esto lo van a escribir en su reporte. ¿Puedo borrar? Chale, le borro. La deducción es muy simple. Este algoritmo se le conoce como Velocity Verlet. No voy a borrarlo todo porque necesito un par de ecuaciones para que vean cómo las vamos a implementar. Profesor, como dijo, es velocity. Velocity Verlet. Ok. Ahorita lo escribo. Sale. Entonces, esta ecuación que está aquí arriba, esta ya no la voy a necesitar. Voy a usar la morada. Borramos esto. La verde sí la necesito. Entonces, quiero que se fijen en dos cosas de la verde. Voy a escribir la morada. Velocidad al tiempo t más delta t es igual a la velocidad al tiempo t más un medio f al tiempo t sobre m por delta t más un medio de f sobre m, pero la f está al tiempo t más delta t. ¿Sale? Ok, yo Aaron, chécale acá arriba. Mira. Yo aquí tengo esta cantidad, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Y arriba, ¿qué te parece si quito ese delta t y quito el cuadrado y me agarro esta cantidad? ¿Cómo ves? ¿Sí se ve o no se ve? Sí. Entonces, esta cantidad que está aquí abajo es la misma que está encerrada en azul, ¿va? Sí, solo que multiplicaba por dt, ¿no? Solamente que multiplicada por dt. Entonces, lo primero que voy a calcular en el código es esta cantidad hasta aquí. Primero calculo esto. Luego calculo r al tiempo t más delta t igual a r al tiempo t más, voy a poner lo azul que está ahí, pero lo azul es lo negro que tengo acá abajo, ¿no? b al tiempo t más delta t, ¿verdad? Multiplicado por un dt. ¿Sí lo ven, jóvenes? Como dijo Aaron. Si multiplicas esto por esto, te da esta parte final de mi ecuación. ¿Sí se ve, chavos? Sí, profe. Sale. Ya que lo calculé, entonces aquí calculo las fuerzas, ¿no? Si calculo la fuerza, entonces aquí traigo la fuerza al tiempo t más delta t, ¿no? Porque la fuerza se calcula con las posiciones. ¿De acuerdo? Entonces, después, vuelvo a calcular b al tiempo t más, de hecho esto es delta t sobre 2, porque aquí está el delta t sobre 2, ¿no? ¿Sí lo ven? Luego, ya tengo esta parte, que es b al tiempo t más delta t, este ya no es sobre 2,
Profe. Más delta t, espérame, déjame escribirlo, voy, más delta t, ¿qué me falta? Esta parte que está acá, ¿no? Aquí me faltó un delta t, por cierto. Aquí está, ¿no? Más un medio de delta t por f entre m al tiempo t más delta t, que es la que acabo de calcular antes. Entonces, ya está completa el velocity Verlet. ¿Sí, chavos? Ahora sí, pues, ¿qué onda? Ah, no, ¿No? justo le iba yo a preguntar lo que comentó después de que me dijo que me esperara tantito. Ok. Como vieron, la dividí en dos partes la velocidad para no guardar la fuerza a dos tiempos. Primero avanzo la velocidad delta t sobre 2. A ver, ¿a dónde te veo como que what? Ya se hizo un cochinero aquí. Tú tienes que programar esta ecuación y la verde. ¿Cómo se hace? Bueno, primero escribo mi velocidad, pero al tiempo t. Luego avanzo las posiciones, pero utilizo lo que ya calculé arriba. Después avanzo la velocidad otra vez y pongo lo que ya calculé arriba más la parte que me faltaba, ¿no? A ver, ¿cómo se hace en el código? Voy a ponerla. Pélenme primero. Ahorita no escriban, pélenme primero. Entonces, primero escribo la velocidad y aquí es la masa 2.0 por la masa. Acuérdense que el delta t tenía un medio, ¿no? ¿Sí? ¿Todos bien ahí? Ahora, avanzo las posiciones. Aquí está. Rx igual a Rx y uso lo que tenía acá arriba. Y multiplico por dt completo. Bien. Después voy a llamar a la fuerza. Aquí llamamos a la fuerza. Y luego vuelvo a calcular otra vez la velocidad. Y luego calculo la energía cinética y la temperatura. Entonces este algoritmo se le conoce como velocity Verlet. ¿Sale? Y este algoritmo, así como está, es muchísimo, muchísimo más estable que el Euler-Cromer, porque termina o truncan en delta t al cubo. Avanzo la velocidad, medio tiempo, delta t sobre 2. Calculo las posiciones con un delta t completo. Calculo la fuerza. Avanzo las posiciones con la fuerza nueva. Aquí está la fuerza nueva. Otro delta t sobre 2. Y ya, la velocidad ya está completa. Calculo la energía. Pongo condiciones periódicas. Si quieren las podemos poner aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O las podemos poner acá arriba, como ustedes quieran. Aquí. Si quieren las ponemos ahí. No pasa nada. ¿Sí, chavos? ¿Me expliqué cómo funciona Velocity Verlet, la matematiquilla? Es muy fácil. Entonces este algoritmo es más estable. ¿Qué onda, Aaron? Profe, una pregunta.
Cuando volví a poner la velocidad, ya una vez que llamamos la fuerza, ¿no le faltó sumarle un término ahí? A ver, te pongo el pizarrón y dime cuál. ¿No? El término que dice un medio de dt por f entre m, f evaluada en t más dt. ¿Este que está acá? Ese t. Ajá. Sale. A ver, yo primero... este término, de hecho este término que está aquí, lo quito de ahí y primero avanzo la velocidad delta t sobre 2. Espera, deja quitarte este delta t y te lo pongo aquí. Oh, está quitando mucho. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. ¿Estás de acuerdo que le falta el otro término que borré? Sí. Sale. Entonces, este término que está aquí es el término de acá arriba, el azul. Entonces lo pongo aquí y multiplico por delta t, ¿no? Porque me faltaba un delta t aquí y aquí tengo un delta t cuadrado. Aquí solamente tengo un delta t. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Lo escribo limpio si quieres. No, está bien así, profe. Ok, bueno. Entonces, la posición ya está completa, ¿no? Esta es esta ecuación que está acá arriba. Está completa. Del orden de delta t al cubo. Ahora llamo a la fuerza para calcular F a t más delta t, que es el término que le faltaba acá. Ah, ya vi, ya vi. Entonces la velocidad, uso lo que ya tenía y le sumo el término que me calculo de aquí. Sí, ya lo vi. ¿Lo viste? Sí, gracias, profe. Entonces es lo que tengo aquí. A ver, deja compartir el pizarrón ahora. Digo, el código. Entonces, primero avanzo las velocidades, la mitad del tiempo, delta t sobre 2. Avanzo la posición, un delta t, utilizando la velocidad de arriba. Luego, calculo la fuerza y a la velocidad le falta el término ft más delta t, que aquí se lo sumo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, gracias, profe. Bueno. Solo para rápido, para ver si entendí. Entonces, Ok. ¿esa es como una actualización después de las fuerzas? ¿Cuál? O sea, la segunda donde calculamos la velocidad sería como una actualización después de obtener las La fuerzas. velocidad lleva dos términos. V al tiempo t. Deja subirme un poquito. Más dt sobre 2, la fuerza al tiempo t entre la masa. Más, lleva el otro término, ¿no? dt sobre 2, la fuerza al tiempo t más delta t sobre la masa, ¿de acuerdo? Esta es la velocidad completa. Les estoy diciendo que lleva la velocidad a dos tiempos. Entonces yo voy a hacer un truco para no hacerla a dos tiempos, para no guardarla. El primer tiempo es esto que está aquí. Y esta ecuación es esta. ¿Estás de acuerdo? Esta fuerza viene calculada al tiempo t. ¿Sí? Lo mismo esta velocidad que está aquí. ¿Sale? A la velocidad le falta este otro término para que esté completa. Pero requiere la fuerza a t más delta t. Y esa no la tengo ahorita. Entonces, ahora la posición es r al tiempo t más delta t igual a r al tiempo t más, voy a factorizar a propósito un delta t que multiplica a b al tiempo t más un medio
de delta t por f al tiempo t sobre m. ¿De acuerdo? Entonces, esta cantidad que está aquí, entre paréntesis esa, es la de aquí arriba. Es la que meto aquí. Y tengo que multiplicar por el delta t, que es este. ¿Sí o sí? Entonces, como ya conozco las posiciones, pues conozco las fuerzas a t más delta t, ¿no? Entonces aquí la llamo. Ahora me falta actualizar la velocidad al tiempo t más delta t igual a lo que ya tenía más este otro término que está acá, ¿no? Es el término que le estoy agregando aquí. ¿Sí queda claro? Sí. Sale. Y eso es lo que está ahorita. Ok, a ver. Bien, entonces. Dejen compilarlo nada más, si no tengo algún error. Nada más movimos ecuaciones. ¿Sí me expliqué, chamacos? ¿Alma? Sí, profe. ¿Cómo ves, Fernanda? ¿Todo bien? Entonces, con este Sí, truco, está bien. la velocidad y la posición van en delta t al cubo. Entonces puedo hacer delta t más grandes. Porque es delta t cuadrada, ¿no? Los cálculos que estoy haciendo. Ok. Ahora, entonces quedamos en el termostato. Yo les dije, por el teorema de equipartición, que lo van a ver en termo, de la energía, lo que dice es que cada grado de libertad, es decir, las partículas se están moviendo en 3 dimensiones. Entonces tengo la energía cinética en X y tengo la energía cinética en Y y tengo la energía cinética en Z. Esto es para una partícula. Ese teorema dice que yo puedo igualar esta energía cinética a cada grado de libertad. Aquí tengo un grado de libertad. Aquí tengo otro. Y aquí tengo otro. Tengo 3. Cada uno de ellos contribuye con un medio de K de Boltzmann por T. Entonces tengo otro medio K de Boltzmann por T. Y tengo otro medio K de Boltzmann por T. Entonces, la energía cinética de una partícula es igual a 3 medios de la K de Boltzmann por T. Bueno, para una partícula. Si tú sumas toda la energía, entonces yo tendría que multiplicar acá por n veces, ¿no? Entonces, yo les dije que en simulación trabajamos con unidades reducidas para trabajar con números pequeños. La T reducida la definimos como K de Boltzmann sobre T sobre la epsilon del potencial. Entonces, en vez de poner K de Boltzmann T, voy a poner 3 medios T estrella epsilon por E. La epsilon la fijamos como 1, entonces me queda que la energía cinética total, la K total, 2 veces sobre 3n, me da la temperatura instantánea. Esta es la temperatura a cada paso de simulación. ¿Sí queda claro? Esta temperatura, pues no es la temperatura que yo quiero. Es la temperatura que me está dando la simulación. Entonces ustedes hicieron un cristal, lo pusieron a N, a B y a E, y les dio la temperatura de 0.9 más o menos en promedio.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué le tengo que hacer a la simulación si yo quiero una temperatura de 2? ¿Qué hacen? Pues tienen que buscar un volumen, tantas partículas, tanta energía para que les dé la temperatura de 2. ¿Y cuál es esa? Pues hay un número infinito, pero ¿cuál es? Pues no es práctico hacer eso. Lo más práctico es agarrar a mi sistema y meterlo en un baño térmico a la temperatura que yo diga. ¿Cómo construyo un baño térmico en la simulación? ¿O cómo construyo un barostato en la simulación que tenga una presión constante? ¿O cómo construyo cómo le dirás, un potencial químico? Pues termostato, barostato, quimicostato, ¿o cómo le ponemos? ¿De acuerdo? ¿Cómo le hago en la simulación? Entonces voy a hacer un truco para poner un termostato. ¿Sale? Pélenme, chamacos. Bien, ¿puedo borrar aquí? ¿Sí? ¿Sale? Sí. Sí. Ok, yo sé que una partícula, si me fijo en una dimensión, esta es la temperatura, esta velocidad, esta masa y esta velocidad es de una partícula. ¿Cuál? La que tú quieras de tu simulación. Esto contribuye con un medio de K de Boltzmann por T. ¿Sí? Esta temperatura, pues sería la temperatura de la simulación, ¿no? A la cual está ahorita, si me fijo en un grado de libertad. Pero esta temperatura que está aquí, obviamente no corresponde a la temperatura mía, es decir, a la temperatura del barostato, ¿no? No concuerdan. ¿Por qué no concuerdan, chamacos? Porque esta velocidad no me da la temperatura que yo quiero, ¿verdad? ¿Quién sabe qué velocidad es? Pues la que trae el sistema. ¿Cómo las eligió? Pues sepa la madre, no sé. Entonces yo quiero una temperatura mía, yo quiero un barostato, yo voy a poner el barostato. Entonces yo sé que en la naturaleza, en algún lado, en algún lugar, hay una velocidad, ¿sale? Le voy a poner mía en la dirección X, que cumple con que la temperatura sea la mía. ¿Cuánto vale esa velocidad? Puta, no sé, pero yo sé que existe en el universo. ¿Sí me explico? Mi partícula trae una velocidad y de acuerdo a esa velocidad me da una temperatura. Esta temperatura no concuerda con la que yo quiero. No concuerda. No es. ¿Qué le tengo que hacer a esa velocidad? No sé. Algo le tengo que hacer. Pero yo sé que en el universo existe una velocidad que me da la temperatura que yo quiero. La pregunta es, ¿cuál es esa velocidad en el universo? Entonces voy a hacer un truco muy simple. Si yo divido estas dos ecuaciones, si las divido, están de acuerdo que como es el 1/2, se me cancela. Como es la misma masa de mi partícula en la simulación y mi partícula en el universo es la misma masa, las puedo cancelar. La constante de Boltzmann es la misma aquí en el universo y me queda esta igualdad. Entonces, esta b cuadrada que está allá arriba, que ya la escribí mal, bx cuadrada es la de la simulación y esto me da la temperatura de la simulación dividida entre la velocidad que yo quiero en el universo, la mía, la que ando buscando, y esa me da la temperatura que yo ando buscando, ¿no? La mía. ¿Sí? Entonces,
¿Qué le tengo que hacer a las velocidades de la simulación para que me dé la velocidad que yo quiero? ¿Qué le tengo que hacer? Bueno, estoy buscando yo esta velocidad, quiero esta velocidad, no sé cuánto vale, pero esa la quiero yo. Y la temperatura en la simulación, la velocidad en la simulación guarda esta relación con las que yo quiero. Entonces, si despejo la velocidad que yo quiero, Bx al cuadrado, la que yo quiero, la mía, es igual a la T mía, ¿todos de acuerdo? Entre la T de la simulación, ¿estoy bien o me equivoqué? Está bien. Sí, está bien. Por la velocidad que trae la partícula en la simulación. Si yo le saco raíz cuadrada, me chuto este número, le saco raíz cuadrada y me chuto este número. Entonces, estas velocidades mía es la que ando buscando para que me dé la temperatura correcta, ¿no? Y estas velocidades que están del lado derecho son las velocidades de la simulación. ¿Qué le tengo que hacer a las velocidades de la simulación para que me dé la temperatura correcta? Las tengo que multiplicar por la temperatura mía en la temperatura de la simulación y así logro que tengan la velocidad correcta, y si tienen la velocidad correcta, van a tener la temperatura correcta. Entonces, este truco que está aquí, o este truco de acá arriba, es como si yo las pusiera en un barostato, en un termostato. Si una partícula va muy rápido, la voy a frenar. Si una partícula va muy lento, le voy a dar un galletazo, ¿no? Para que vaya más rápido. Entonces, esa raíz cuadrada de la T mía entre la T de la simulación es lo que está haciendo el papel del barostato. Estoy escalando las velocidades. Eso no es en realidad un barostato, es un truco para enseñarles a ustedes. Y que digan, ay, no más, sí, la simulación, la temperatura, pero eso no es un barostato. Un barostato cumple con otras condiciones más estrictas. Para fines prácticos, me la van a comprar ustedes, porque no lo saben. Entonces, si yo les presento el espejito, van a decir, ah, no, pues sí es cierto. Hay una definición y un procedimiento más elaborado que nosotros cuando hacemos simulación lo seguimos, pero ahorita para enseñarles, pues me la van a tener que comprar, chamacos, y se la van a tener que creer. ¿De acuerdo? Entonces ya cuando lleven mecánica estadística, podemos hacer la deducción de un barostato formal y que cumpla con las condiciones necesarias y suficientes. ¿Va? Entonces, dejen regresarme al pizarrón. ¿Qué le tengo que hacer entonces a la simulación, a las velocidades que ya calculé? Las tengo que multiplicar por la raíz cuadrada, por este factor, y obtengo nuevas velocidades, y estas velocidades aseguro que están a la temperatura que yo le dije. Lo voy a escribir, vean cómo lo escribo. Entonces, aquí ya calculé la temperatura instantánea. Esta es la temperatura instantánea. Entonces, las velocidades va a ser igual a la raíz cuadrada de la temperatura que yo le dije entre la temperatura que calculé por la velocidad que trae ahorita. Y esto lo hago para Y y lo hago para Z. Y este sería mi termostato entre comillas. Reescalamiento de velocidades. No es un termostato como tal, pero me va a funcionar.
Ok, espérenme, no copie nada, déjenme correrlo. ¿Qué temperatura quieren que le ponga? Ustedes pidan. Unos 20 grados. Acuérdate que estamos trabajando en unidades reducidas. Sí, sí, sí. Entonces, yo no he hecho la conversión a grados. Tendrías que decirme la epsilon y la sigma del fluido que quieres. Y entonces, ahora sí, decirle a la simulación 20 grados. Y la simulación lo va a transformar a unidades reducidas. Y va a trabajar en unidades reducidas. Porque no puedes trabajar en la computadora con números muy chiquitos. Ni números muy grandes. Entonces, por eso trabajamos en números cercanos a la unidad. Entonces, ustedes estaban haciendo una simulación como de punto 9, ¿no? En unidades reducidas. ¿Qué tal si le pongo 2? ¿Sale? Temperatura. Yo quiero una temperatura de 2, entonces vamos a ver más o menos qué energía me da. A ver, vamos a correrlo. Y como ven, mi última columna, esta es mi temperatura. Y automáticamente me la fija en 2. A expensas de que la energía total ya cambió. ¿Sale? Si yo le pongo una temperatura, espérame, de punto 9, pues me va a dar la energía que a ustedes más o menos les daba, ¿no? Creo que es esta, ya no me acuerdo cuál es, creo que es esta, no me acuerdo cuál de las dos es. Bien, pues. Déjenme dejarlo corriendo un rato. Le pongo temperatura de 5. Y el paso de integración ya lo puedo modificar, le voy a poner .005. Entonces, como ven, la temperatura pues, automáticamente se ajusta, ¿no? Rápido le da las velocidades correctas al sistema que tenga la temperatura de 5. Entonces ya hice una simulación en NBT. Ya pasé al canónico. ¿Qué le tengo que hacer a mi programa para hacer el microcanónico? No escalar las velocidades, ¿no? Entonces ya tienen un canónico y un microcanónico. Les falta el isotérmico isobárico. Ahora hay que ponerlo a un barostato constante. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, déjenme ponerles el código para que jueguen con él y lo copien y ya vamos a empezar a medir cosas y ahora sí, chamacos, van solitos. Ok, ahí estoy. Ahí me quedo, le subo. Ahí lo ven. Para que lo copien. Sí, tengo una pregunta, profe. ¿Por qué cuando pinta la temperatura ahí pone temperatura inicial en el paso del if ¿Dónde? ¿Dónde? hasta abajo? ¿Aquí? Ajá, ¿no debería de ser temp? Digo, de cualquier No. forma se mantiene constante. Sí, pero quiero ver cómo va fluctuando la que calcula el programa, ¿no? Porque la que le doy yo pues, es un número, 2, 2, 2, 2, 2. Y la que tú calculas en el programa va a fluctuar poquito, ¿no? Ah, ya Y por entendí, eso sí. calculo la temperatura que fluctúa. Gracias. De cierta manera sigue siendo como forzada, ¿no? Por así decirlo. Así es, exacto. Se acerca a la temperatura que yo quiero. Entonces la voy monitoreando. ¿Qué tan lejos se separa, no?
Todavía no le hemos quitado el momento lineal, ¿no? Se lo vamos a quitar ahorita. Para que no se mueva. ¿Preguntas, chamacos? Por mi parte no, profe. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Cuánto tienen su DT? Punto 005. 005, ok, va. Gracias. Punto 005. Va. Gracias. ¿Todos ya lo copiaron? Voy a quitarles ahora el momento. Entonces voy a calcular el momento lineal de todo el sistema. Lo calculo, m por b. Lo divido por partícula. Y a cada partícula le quito un pedacito del momento total. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces de una vez lo hago. Ok. Si quieren, ¿dónde lo calculamos? Acá. Aquí abajo. A ver. Bx va a ser igual a Bx menos la suma de Bx sobre Bx por masa sobre partícula, ¿no? Bien. Entonces, suma primero, hace la suma por la masa, divide por partícula y se la resta la velocidad. Y lo mismo para la y. Lo chido de Fortran es esto, ¿no? Que ya escribes como si fueran variables, cuando en realidad son arreglos. Entonces este es el momento lineal. ¿Sale? Lo fija a 0. ¿Sale, chavos? Entonces con eso ya el sistema no les va a bailar. Voy a hacerle una temperatura de 0.8. Voy a hacer poquitos pasos. ¿Sí vieron cómo le quité el momento? La velocidad es igual a la velocidad menos la suma de todas las velocidades por la masa dividida por partícula. Le quito ese pedacito a todo. También debería de quitar el momento, yo le quité el lineal, hay que quitarle el rotacional también. Pero aquí el volumen no está cambiando. Si el volumen se fluctuara o cosas así, entonces sí se lo quitamos. Pero no, ahorita no es necesario. Vamos a quedarnos hasta aquí.
Córranlo poquito y vean la película. A ver si otra vez empieza a salir y entrar. No debe de pasar. Vamos a simularlo más. ¿No tienen errores? ¿No? Bueno. Estamos en la semana 9, chavos. Y Sí, profe. vamos a empezar a hacer el proyecto final. Todo lo que hemos hecho hasta ahorita lo tienen que documentar en un reporte ya bastante grande, bien hecho. Y van a reproducir cálculos de algo, de lo que ya se publicó, o cálculos nuevos con su código. Depende de ustedes. Entonces, yo ya no les voy a ayudar. Yo hasta aquí llego. Ya lo tienen que hacer solos ustedes. Las cosas que vienen las tienen que medir ustedes solitos. Si requieren de ayuda, obviamente les tengo que ayudar, pero no les voy a enseñar el código ni se los voy a escribir. Está el ayudante. Hasta ahorita no hemos ocupado al ayudante, pero yo creo que ya lo vamos a ocupar de aquí en adelante si ustedes se atoran, o a la hora que ustedes digan podemos trabajar en la noche. Si se atoraron en la noche los desatoramos, o en el día, cuando ustedes digan, ¿no? Vamos a seguir teniendo clases, obviamente, pero nada más para dudas o si que me enseñan lo que llevan, para irlos guiando, pues. Pero ustedes solos tienen que ir programando lo que resta de los resultados. Bien, entonces si tienen que hacer el reporte final. ¿Sí me explico, chamacos? Sí, ¿para cuándo sería más o menos ese reporte final? Pues mira, tenemos hasta 2 días antes de entregar actas, cuando quieren. De todas maneras, yo ya sé su calificación, chamacos. Mi cuaderno rojo me dice cómo es su calificación. Profe, Toda la pueden cambiar si se ponen las pilas a programar, ¿no? Acuérdense que esta es física computacional. Hay que hacer experimentos con la computadora. Y yo les tuve que enseñar a programar. Ya saben programar. Ahora ustedes me van a demostrar que saben hacer los experimentos con el programa. profe, una pregunta. Esto que vamos a hacer de hacer lo mismo que en algún experimento o bien hacer algo nuevo, ¿va a ser con este mismo código? Sí, pues no tenemos otro, ¿no? Ya, ok. Si quieres usar otro, te enseño a usar otro, pero el problema es más complicado, ¿no? Alguna Vamos a hacer proteína o el virus o lo que quieras. una colisión de galaxias. Bueno, te vas Bueno, a tardar un montón en tu computadora para sí, no, que se vea va a quemar. resultados.
Y no sé, quería preguntarle, no sé si hay chance de que otros compañeros participen con la tarea que dejó, porque hace rato solo pude participar yo y Alma, y varios tenían ahí ya el ímpetu de querer mostrarle sus resultados. Sí, sí, sí. De hecho, me los van a poner en el reporte, Aaron. Ok. Y no solamente eso, me van a calcular los histogramas de esas cosas. Esa curva que hicieron de la temperatura, a esos datos le van a aplicar el programa del histograma. ¿Sí me explico, Fernanda? Entonces tienen un programa extra que lee datos y a esos datos le aplican el programa de la... Quiero que vean las velocidades que se distribuyen en Maxwell-Boltzmann, que no es una gaussiana, sino que tiene una colita a temperaturas grandes. Entonces todo este tiempo de 9 semanas me lleva más o menos a enseñarlos a programar y a que entiendan y caminen solitos, y lo malo es que tenemos muy poco tiempo para medir, ¿no? A ver, les voy a compartir mi pantalla. Ah, pues ya estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Sí, ya. ¿Qué onda? A ver, me regreso, estoy en un sólido, lo he hecho andar, estoy a temperatura de 0.8, empiezan a colisionar, me adelanto un poquitín, y por ahí andan rebotando. Sale, si yo les preguntara, o sea, ver la película no te dice nada, no puedes medir nada. Vamos a medir de esa, no de la película, o sea, la película es una representación de lo que está pasando en la simulación. El programa lee las posiciones y te las pinta. Es como cuando ustedes hacían su cine en la primaria, ¿no? Que hacían dibujitos y le pasaban, no lo hacían ustedes, ¿eh? No. Y le daban vueltas así rápido y todos veían que el monito se movía, ¿no? Es lo mismo que están haciendo aquí. ¿Sí lo hacían? No, pues no. Sí, alguna vez, profe. Ustedes son de cristal, chamacos. En mi época, pues, teníamos estas cosas que le metías el disquito y le dabas vueltas. Y se veía bien chido, ¿no? Entonces tú pasabas rápido la hoja si veías el monito cómo bailaba. Es lo mismo que está pasando aquí. La computadora les pasa rápido las fotos y ustedes ven cómo bailan. Bueno. Yo quisiera que lo intentaran de aquí al jueves. Esta es la posición en Z. Y aquí en este eje voy a medir la densidad como función de Z. ¿Qué quiero que intenten? Me van a hacer un histograma, fíjense. Por ejemplo, aquí, en la dirección Z, rebanamos la caja en bines, en pedacitos, de tamaño delta Z. Ustedes dicen cuánto, bueno, yo les digo más o menos que delta Z valga 0.05. Entonces rebanan la caja. Como ya conocen el tamaño de la caja, vale LZ, entonces el número de bines que van a tener es igual a LZ entre delta Z, ¿no? Entonces, en cada rebanadita de estas, me van a contar cuántas partículas hay. En esta rebanada hay N en la rebanada Z. Si yo lo divido entre LX por LY, que es el área que está acá metida, y por delta Z, están de acuerdo que tengo un volumen. Es decir, ¿cuántas partículas tengo en esta rebanadita que está aquí?
Entonces esto me da la rho de Z. Y me la van a pintar aquí, por ejemplo, tiene este número. La siguiente rebanada tiene este otro. Entonces va a quedar una cosa así. ¿Sí se ve? Entonces con esta curva yo ya puedo medir cuánto vale la rho del líquido y cuánto vale la rho del vapor. ¿Sí queda claro, chavos? A esto se le llama el perfil de la densidad. Y aquí lo estoy calculando en Z. También lo pueden calcular en X y en Y, lo mismo, ¿no? Ahora rebanan en la dirección X o Y, si esta es la Y. Hacen rebanadas. Tengo aquí mi caja y la rebano en la dirección Z. Y calculo el perfil en la dirección Z. Pasan 100 pasos y lo vuelvo a hacer. Tengo otro perfil. Y así me voy. Entonces al final sumo estos perfiles y calculo un promedio de todos ellos. ¿Sí? Y este es el que quiero ver. El final. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, traten de calcular, o sea, las cosas que vienen así se las voy a pintar yo y ustedes ya las van a tener que calcular. Yo ya no las voy a escribir. Quiero que calcules esto, te lo pinto. Rebana la caja, cuenta cuántas partículas, calcula la densidad, guárdala en un arreglo, promédiala con otro y al final la pintas. Cosas así, ya no lo voy a escribir, ya lo tiene que hacer ustedes. A eso me refiero. Entonces, de aquí al jueves, intenten calcular los perfiles de la densidad. Porque eso lo necesitamos para el reporte también final y reproducir cosas en la literatura. ¿Para cuántos N pasos va a hacer? Pues yo te digo que hagas 1.000.000 y que guardes que hagas los promedios cada 100, ¿no? 100, 200, 300, 400, 500 y corre 1.000.000 de pasos para que tu estadística tenga bastantes puntos. Ok. ¿Queda claro, Pablo? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sale? Ahora sí no metemos arreglos chuecos ni esas cosas raras. Tu caja está entre 0 y LZ, ¿eh? Son bienes positivos. Pues no hay bienes negativos. 0 y LZ. Es un histograma, nada más que el histograma lo están dividiendo sobre el área y el pedacito en Z. Entonces es una densidad, ¿no? ¿Sí me explico, chavapos? Quiero que hagan. Sí, profe. Entonces, con el módulo, si el módulo de paso, 100 es 0, manda a llamar al perfil de densidades, ¿no?
¿Qué otra cosa? ¿Nada? Todo claro por mi parte, profe. Bueno, pues ahorita ya no sé qué más necesito que midan, que se pongan a programar y que me enseñen el perfil de densidad. Córranlo a una temperatura de 0.8, 500 partículas. Esa caja que tienen está bien, pero póngale la temperatura de 0.8. A todos les tiene que dar lo mismo. Les tiene que dar el mismo perfil de la densidad a todos. Entonces se pueden comunicar por el grupo. ¿Ya te salió? No, ya me salió, no. ¿Qué les tiene que dar? Les tiene que dar una cosa. Así, está bien lento esto. Voy a borrar aquí. Si lo grafican, les tiene que dar una cosa así. Aquí está el líquido y esto es el vapor. Sale 500 partículas. Una temperatura de 0.8. Radio de corte, déjenle 3. Un delta T de 0.005. ¿Cuántos? Pues póngale 1.000.000 de pasos. ¿Cada cuánto voy a guardar? Pues, por ejemplo, cada 100. ¿Listo? ¿Qué más necesitan de mí? Si no, ya me voy. Profesor, yo le puedo mostrar las gráficas que se debían mostrar. Entré un A poquito ver, tarde y ya. déjenmelas. Eso me las van a poner en su reportito final, chavos. A ver, Ujú. ahí están los datos. La verde es la temperatura, ¿no? Sí. Y... esa es la temperatura. Sí. La naranja es la cinética, la azul es la total, y la amarilla es la energía potencial, ¿no? Así es. Es que la azul es más constante. La naranja y la amarilla fluctúan más. La suma de esas dos te da la azul. Y la verde es la temperatura. Ok. ¿Está bien? Gracias, profesor. Tú corriste 500.000 de pasos, ¿no? Así es. 500. Mi Pentium no corría más. Tampoco es Pentium. Ya ni existen esas computadoras Lentium. Todavía tengo una ¿Qué yo más? de una que dio mi padre, pero ya. Ya no tiene sistema operativo, ¿no? Ya no lo soporta, ¿no? No, creo que funcionaba con el 98. Ya dejaron de soportar a esos fierros, ¿no? Sí. ¿Qué onda, chamaco? ¿Me necesitan o ya me voy? Yo también le quería mostrar las gráficas. A ver, Pablo. Ajá, andas en 3. Las graficaste en GenoPlot, ok. Hay una manera en GenoPlot para que le pongas grid y veamos más o menos por qué valor andan. No lo sé. Averíguale. De hecho, ahí está la mallita, ¿no? Pícale ahí en la malla. Ahora sí. Sí, o sea, esa energía, la temperatura andaba en 0.9. A todos les tiene que dar por alrededor de 0.9. Bien, entonces, tu profesor. código funciona. ¿Sí? Bueno, yo grafiqué en Excel,
pero también descargué Grace, pero tuve problemas para meter los datos ahí. Podría, igual creo que un compañero comentó eso, entonces no sé si podría mostrarnos cómo poder meter los datos a Grace, por favor. Ok. Voy. Sale. Tenemos un archivo que queremos graficar, ¿no? Está muy lento esto. ¿Qué onda?